Pues en lo que empezamos, permítanme darles la bienvenida a todos. Estamos hoy nuevamente en un sábado más de nuestro coloquio Formar e Incluir, de nuestra Escuela Preparatoria Melchor Ocampo, perteneciente a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y pues hoy vamos a tener precisamente con la maestra Sugey, con la doctora Sugey, una charla pues bastante ad hoc con el tema, con las conmemoraciones y celebraciones que estamos llevando en estos días, que se trata justamente de la celebración del Día de Muertos. Ya nos explicará la licenciada cómo desde el día de ayer ya estamos conmemorando algo, ¿no? Yo acabo de ver su charla hace unos días y la verdad es que la he disfrutado en varias ocasiones y siempre me sorprende y siempre la he gozado. Entonces, qué bueno que están el día de hoy con nosotros para que se lleven un poquito más de pues, esta cultura general y de lo que nosotros conmemoramos, sobre todo en Michoacán y en México. Y cuando estemos sigamos conservando nuestras tradiciones, seamos más conscientes de la profundidad y de lo que significan estas fechas, a lo mejor más para unos que para otros, pero finalmente quedamos todos envueltos en este misticismo de lo que es el Día de Muertos, ¿no? Y invariablemente, si a nuestra memoria vienen nuestros seres queridos que ya no están en estos días, pues los tenemos mucho más presentes que en otros días del año. Listo, maestra Sugey, cuando usted me indique. Permítanme presentarla a la licenciada Hilda Sugey López González. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Vasco de Quiroga. Desde el 2005 es responsable del área de grupos artísticos de nuestra Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Del 2015 a la fecha colabora como docente en la Universidad Montclair. Ha sido profesora de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, la UNID, y también ha sido docente de la Universidad Nacional Obrera de Guanajuato. Durante 16 años fue productora de programas de radio, un programa que se llamó Tiempo y Espacio Informativo Cultural, transmitido por Radio Nicolaita. En el primer semestre del año 2018 fue parte de las mesas de análisis del noticiero matutino CB al Amanecer. En distintos momentos ha impartido las materias de comunicación oral y escrita, géneros periodísticos, comunicación política, análisis del discurso, filosofía de la comunicación, comprensión de textos de psicología, comprensión lectora, campañas de publicidad, comportamiento organizacional, análisis del discurso, comunicación, sociedad y cultura, investigación de mercados, investigación y plan de medios, y aparte ha asesorado varios proyectos. Ella ha participado en la Facultad de Psicología y en el posgrado de Ingeniería Civil de nuestra Universidad Michoacana, impartiendo cursos relacionados con las materias citadas anteriormente. Y bueno, nos regala año con año, aparte de todo el trabajo que hace durante el año, un tiempo para hablarnos de estas conmemoraciones. Pues sin más, no sé si ya me lo mandó maestra Sugey. Ya, se está descargando. Enseguida se los comparto, la presentación. Muchas gracias, maestra Rocío. No sé si sea posible que nos compartan mientras el video de la mariposa monarca, por favor, para compartir así mientras se está descargando la presentación. Muchas gracias. Claro, y sí. Bienvenidos. En unos momentos más vamos a iniciar con esta charla. Entonces... Ese se llama mariposa monarca, ¿verdad? Sí. ¿Ya se está viendo? Sí. The butterflies, they go all the way to Mexico. Like, I don't know where to go. If I would go to Mexico, like, how did they get there?
It's like a mystery. After more than 2,000 miles, they've almost reached their winter home. And there's a welcome party waiting to greet them. Abuelita, vamos a comprar las flores. Vamos, hija, vamos a comprar muchas. Vamos a ir al panteón y le vamos a adornar tantito a mi abuelito. Ponemos flores porque atraen a las ánimas. Es por el olor que les gustan. Okay, so this may just be coincidental, but the arrival of the monarchs has come at the same time as the Day of the Dead for so long, it's become part of the culture. Las mariposas significan que son las ánimas. ¡Hola, mariposas! Cuando veo una mariposa, pienso que es uno de mis abuelitos, o de mis tíos, o de los angelitos. It's not just butterflies from Iowa that travel here. They're joined by immigrants from across the Midwest and as far north as Canada, all heading for refuge in the forests of central Mexico. Millones y millones de mariposas vuelan en estas montañas. Nunca han estado en México en su vida. Las mariposas aquí están a salvo durante el invierno. It's one of the greatest homecomings on Earth. Even though every monarch here has another home far away. Each one started life on a milkweed someplace like Beaconsfield, Iowa. It's hard to know where these monarchs belong. Iowa, Mexico, on the wing, or all of those. These butterflies show that the earth has no borders. Everything is interconnected. Turns out, what happens in Vegas doesn't stay in Vegas. It's linked to the rest of the planet. Muchas gracias, maestra Rocío. ¿Qué les pareció este video? ¿Alguien ya lo había visto antes? ¿Les había tocado ver en YouTube o en Facebook? Si alguno de ustedes tiene Facebook, ¿les había tocado o no lo habían visto nunca? Yo creo que no, porque nadie dice nada. Así que me imagino que ninguno de ustedes lo había visto todavía. Ana Karen piensa que sí. ¿Y habían escuchado sobre esta leyenda de las mariposas monarca o nunca les había tocado escucharlo? ¿Es algo nuevo o ya alguien les había comentado sobre esta historia? ¿Tú no, Carla? ¿Y qué sintieron, por ejemplo, de ver las imágenes? Buenos días, ¿me permite opinar? Claro que sí, adelante. Sí, gracias. Yo soy la profesora Sandra Hernández y bueno, yo sí había visto este video,
A mí me enorgullece muchísimo, sobre todo porque es nuestro estado, Michoacán. Y obviamente pues se siente una alegría inmensa el saber que nuestro estado anda a través del mundo y que todos conozcan nuestras culturas. Es muy bonito, la verdad, y ojalá que todos pudieran compartir, porque en realidad luego festejamos y no sabemos ni siquiera el significado de las cosas. Y muy bonito video y espero que esta conferencia así lo sea. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Alguien por ahí también en el chat dijo que sintió mucho amor. Precisamente este es un video que hizo National Geographic para poder mostrar al mundo esta tradición viva de la Noche de Muertos, que es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Y bueno, eso vamos a abordarlo un poquito más adelante, pero sobre todo es precisamente cómo es una fiesta y cómo no es algo para sentir miedo, o no es un momento de sentir tristeza sobre la situación, sino es un momento de estar contentos, de estar celebrando con los nuestros de lo que está sucediendo. Ayer platicaba con un maestro que es de Zacán y él me decía, yo le preguntaba si iba a ir a Zacán ahora por estas fechas, y él me decía que él podía faltar a unos 15 años, podía faltar a una boda, podía faltar a cualquier fiesta, pero nunca le perdonarían sus hermanas que no fuera a visitar a sus papás. Que faltara a una noche de ánimas, a una fiesta de las ánimas, porque para ellos, cuando viven la tradición con todo lo que implica, porque la mayoría de nosotros quizá decimos, bueno, yo sí, a mí me gusta, me parece muy colorido, es muy bonito, pero no entendemos muchas veces el sincretismo o el compromiso moral que implica el vivir completamente la tradición. Y entonces él me decía, es que nosotros, es toda una fiesta, se hace cuando fallece la persona, en ese año hay una persona fallecida, nosotros hacemos unos tamales pequeñitos porque de todo el pueblo viene gente a traer frutas para el altar. O sea, el altar lo alimentan todas las personas de la comunidad. Dice, y entonces cada persona que viene a visitar, a saludar, a dar sus respetos, se le obsequia un tamal, que ahorita se me olvidó el término porque tiene un nombre específico, un tamal pequeñito, dice que es con carne de cerdo y chile, para agradecerles. Dice, luego vienen turistas y también vienen hasta con sus bolsitas para llevarse por los regalos de la familia en agradecimiento a que van y les dejan fruta para su altar. Dice, y luego nosotros vamos al panteón y en el panteón estamos cantándole a nuestros muertos, ¿qué es lo que le gustaba? Esto le gustaba a mi tío y eso le cantan, esto le gustaba a mi abuelita y eso le cantan. Y entonces andan ahí por todas las tumbas, dice, porque la mayoría de nosotros allá cantamos o tocamos instrumentos y entonces entre los mismos familiares arman pues una buena banda que va y les toca las canciones y también en las noches están cantando y es una fiesta todo el tiempo. Y a lo mejor para nosotros admiramos el trabajo y decimos esto le ponemos, pero no comprendemos a veces la magnitud, me explico, de todo lo que implica el vivir realmente la tradición. Y como aquí vemos en la imagen que la maestra Rocío amablemente nos apoyó a colocar, la charla del día de hoy se titula Animecha Quetzitacua, que es la fiesta de las ánimas, porque los purépechas no consideran que existan los muertos, sino que hay una trascendencia y la gente sigue aquí y la gente viene y siempre existirán. ¿Me explico? Y nosotros a veces decimos, ya se murió, ya no existe. Entonces, para nosotros siempre existirá y así se le siente. Y bueno, vamos a iniciar entonces y vamos a hablar cómo viene de estos rituales desde que está en la época precolombina, que es antes de la llegada de los españoles. Siempre se ha celebrado la muerte. Acuérdense que nosotros venimos de diferentes etnias y en todas las etnias tenían distintos rituales donde la muerte siempre estaba presente. Y pues siempre se celebraba también y se rendía culto a la misma. Entonces, no es algo nuevo para nosotros, simplemente hemos ido cambiando, ¿sí? Hemos ido transformando la manera en que rendimos ese culto a la muerte. Antes
nosotros pues usábamos todo cuando no habían llegado los españoles, pues nosotros utilizábamos para adornar los altares en aquel entonces, pues cráneos humanos verdaderos como este que tengo aquí. ¿Podemos pasar la siguiente diapositiva, por favor? Aquí tenemos este cráneo. Antes los cráneos, acuérdense que nosotros en nuestras culturas pues hacíamos sacrificios humanos, eran culturas guerreras y entonces se hacían rituales y se ofrecían pues las personas, y los cráneos como este pues eran trofeos que se guardaban y también pues se cuidaban. Y entonces cuando hacían sus altares pues ponían huesos de verdad, ponían cráneos de verdad. Este es un cráneo humano de verdad, ¿sí? Así nos vemos cuando no tenemos nada dentro. Y pues ahí están adornando. Lo saludan. Bien. Y eso es lo que poníamos nosotros. Y antes esto se hacía en el 9º mes del calendario. Sí. En este mes, en aquel entonces, era el mes de agosto y se hacía la festividad todo el mes, no como ahora que solamente son algunos días, sino que se hacía todo el mes la festividad. Y ahí nosotros, por ejemplo, siempre hemos pensado que cuando la gente muere, pues dependiendo de cómo se porten, pues van a ir al cielo, van a ir al infierno. Y acá, en aquella época, pues había creencias diferentes. ¿Por qué? Porque dependiendo también de cómo vivieras, era de cómo murieras, era el cielo al que ibas a asistir. Entonces vamos a ver que hay diferentes cielos para el agua, para los niños, para el dios del sol, etcétera, y también pues el Mictlán. Y bueno, el paraíso de Tlaloc o el Tlalocán, pues ahí era un lugar muy hermoso, lleno de abundancia, porque el agua da abundancia, y pues ahí iban todos los muertos que se dedicaban a este dios, porque por motivos relacionados con el agua habían fallecido. Todos estos se enterraban y pues se buscaba que germinaran como las semillas, es decir, que de su muerte se creara vida nueva. ¿Y quiénes eran las personas que iban a este paraíso? Pues todos los que morían ahogados, todos los que morían cuando les caía algún rayo, todos los que tenían alguna enfermedad que tuviera vínculo con el agua, como la gota, que es cuando les crece la pierna o el brazo o alguna otra parte en específico. Mucho para que no la pueden ni mover porque es como mucha retención de líquido. ¿Qué más? Cuando le salen como vejiguitas con agua, cuando lo sacrifican también a este dios. Luego está el Omeyocan o el paraíso del sol, y ahí van los guerreros. Los guerreros es toda esa gente que luchaba, que los protegía, y ahí siempre había un festejo porque era para el dios del sol, entonces había mucha música, mucho guateque, mucho baile, era un lugar glorioso. Y aquí quienes iban, pues todos los que morían en combate, todos los cautivos que eran sacrificados porque finalmente eran guerreros de otras etnias, pero ellos habían luchado por lo que creían, y todas las mujeres que morían de parto, porque la mujer que muere al dar a luz, pues es una guerrera. Su batalla más fuerte, pues es precisamente eso, el tener una criatura, y pues sí, en el proceso partió del mundo, pues ella hizo hasta lo imposible por lograr su cometido. Cuando eso sucedía, pues las enterraban en el palacio para que siempre vieran hacia el sol. Y luego tenemos el Chihuahuaco, que es donde iban los niños, y ahí, como podemos ver en la imagen, es un árbol que está lleno de ramas que gotean leche, entonces los bebés podían alimentarse, podían estar amamantados todo el tiempo hasta que les tocaba el momento de una reencarnación, cuando el entorno ya fuera mucho mejor que en el que habían estado ellos antes de partir y llegar a este otro cielo. Y luego está el Mictlán, y aquí pues iban las personas que morían de muerte natural. Este lugar tenía el dios de la muerte y la diosa de la muerte, los dos señores,
que eran los que lo gobernaban. Es un sitio que es algo oscuro, tiene diferentes etapas donde uno tiene que cruzar. Pues realmente es muy... es como para las personas que realmente no hicieron como algo muy fuera de lo común o significativo, para el grueso de la población que iría al Mictlán y tiene que pasar por todo ese proceso pues para llegar a otro punto o se queda en ese lugar donde no hay nada extraordinario como los otros que van a tener festividad, que van a tener placer y cuidado y valor, ¿no? Por todo lo que hicieron en vida y cómo murieron. Y bueno, en los entierros prehispánicos siempre se ponían ciertas ofrendas, cosas que ellos habían utilizado o cosas que podían necesitar. Por ejemplo, aquí vemos una vasija, a lo mejor sí la alcanzan a... Se les acerca un poquito. Esta es una vasija antigua y entonces pues quizá la necesitaban para algo, entonces se lo ponemos porque pues necesitaban algo para que su proceso o su camino fuera más fácil. Y desde ahí viene el poner ofrendas, ¿sí? Se les podían objetos que pudieran llegar a necesitar o que fueran de su propiedad. Y en esto, fíjense bien que nos parecemos a otras culturas. Los egipcios hacían lo mismo y los vikingos también hacían lo mismo. Y entonces nos damos cuenta cómo de una manera maravillosa todos estamos conectados independientemente del lugar de donde estemos o de donde vengamos. La figura parece una tortuga, pues es un poco porque, bueno, es una vasija y quizá el diseño, si la ponemos así, sí podría parecer un caparazón. Luego vienen los españoles y esa es la época colonial. Llegan los españoles y dicen, ¿saben qué? Son unos salvajes, ¿cómo es posible que se coman el corazón de las personas que acaban de sacrificar y que los parten? Y no estamos de acuerdo, pero no podemos tumbarles toda un formato de religión, porque finalmente el pueblo cree en eso. ¿Qué hacemos? Vamos a ver qué tenemos en común. Acuérdense que por eso tenemos muchas festividades que son entre mitad pagana, mitad religiosa, vamos a hacer la fusión y nosotros, aunque haya muchas vertientes de pensamiento, finalmente somos producto del mestizaje. O sea, nosotros como mexicanos no somos una pureza de raza indígena, no somos una pureza de raza caucásica o española, sino nosotros somos el producto de ese mestizaje, de la fusión de las dos culturas, ya haya sido de forma obligada de alguna manera, ¿no? Porque pues vinieron y nos conquistaron. Pero finalmente somos eso, somos mexicanos, somos el producto de ambos y dicen, ¿sabes que tenemos una fiesta similar que también pues se hace en honor a los difuntos, pero lo hacemos diferente? ¿Qué te parece si lo juntamos para que no sea tan agresivo? Y también les quitemos un poquito, que pongan los cráneos humanos y ya los dejen descansar, que dejen descansar los huesitos, las tibias y todo de las personas difuntas, ya las dejen ahí en algún lugar en específico, no las anden paseando y las exhiban en todos lados. Vamos a juntarlo con la fiesta de Todos los Santos, que era el 1 de noviembre. Y entonces, ¿qué dicen? ¿Sabes qué? Ya no les vamos a dejar que anden enterrando a la gente en su casa, porque ¿cómo pues van a dejar los difuntos donde ellos están viviendo? No está bien. Ya no les vamos a dejar que los quemen tampoco, porque pues no deberían de quemarlos, deberíamos de dejarlos en algún lugar en específico. Y fue cuando crearon los panteones y fue cuando pues levantaron las iglesias y dijeron también, por la gente que tiene más dinero puede venir y depositar pues a sus difuntos aquí en la iglesia y nos pagan una buena lana y con eso pues vamos a dejarlos aquí descansar. Y si ustedes han dado una vueltecita por las iglesias que nosotros tenemos, pues sabrán que hay infinidad de personas enterradas en nuestras iglesias antiguas. Ya en nuestras iglesias nuevas, pues hay criptas especiales y ya están muy adornadas, muy bonitas y todas igualitas, no hay diferencia para saber que ahí están los difuntos, pero antes sí había diferencia de distinto tipo de letra, distinto espacio. Lo que pasa es que el 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos, y así está desde siempre, y el 2 sería el Día de Muertos aquí en México, ¿sí? Pero la intención es esa fusión. Ahorita vamos a ver cómo por días se celebra a diferentes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una celebración, de una fiesta, y no algo
triste. ¿Ok? Y bueno, ¿saben qué? Pues vamos a cambiar todas esas cosas por algo mucho más amable, como calaveritas de azúcar, que son muy sabrosas. Ya ahora también las hay de ajonjolí, de chocolate. Vamos a poner ahora pan de muerto, como este, si lo pueden ver, un pan de muerto. Dime, María de Jesús. ¿Qué pasó? Adelante, María de Jesús. Pregunta, ¿cómo celebran en los otros países pues estos días, o en otros estados cómo los celebran? En los estados sí puede variar. ¿Por qué? Porque se hace diferente en el sur del país, se hace diferente en el centro de nuestro país también. Nosotros vamos a abordar ahorita más adelante cuando veamos las tradiciones, ahí les voy a comentar cómo algunas las hemos adoptado nosotros. También la forma en la elaboración de los altares puede variar, pero en otros países no se celebra la Noche de Muertos, solo en México. ¿Ok? Bien, y entonces ya empieza la costumbre de poner, está rico el pan de muerto, así es, Oscar, de poner altares, de poner veladoras o cirios, que son como este es un cirio, de empezar a rezarles, o sea, ¿saben qué? Ahora hay que rezarles a los difuntos, y lo que sí no les, a decir, vamos a esperarlos, vamos a hacer esto porque van a venir, ¿sí? Van a estar acompañándonos. ¿Ok? Aquí vemos en la imagen el pan y las calaveritas. Y aquí, como dice este dato curioso, bueno, hasta el siglo XVIII, hasta finales del siglo XVIII, se hace tradicional la visita a los cementerios, porque antes pues no había. Aquí en la ciudad de Morelia, un cementerio, o donde estuvo primero el cementerio, fue justo en la Plaza Valladolid. ¿Ubican la Plaza Valladolid? ¿Sí saben cuál es? ¿No? Creo que sí. ¿Sí? ¿Cuál es, Regina? ¿O cuál es? ¿Quién habló? Yo, Alejandro. ¿Es la plaza de qué? Que es muy conocida aquí. ¿Es la plaza de armas? A ver, Alejandro. ¿La del centro? No, la plaza de San Francisco. Unas 2 cuadras más para allá. ¿Sí? En la plaza de San Francisco, esa es la Plaza Valladolid. Y ahí era el panteón antes. O sea, toda esa plaza enorme, seguramente nosotros por ahí hemos de caminar entre los difuntos, porque pues antes ustedes, yo creo que podemos dudar que cuando lo quitaron realmente hayan sacado a todos los difuntos y los hayan trasladado al panteón municipal. Entonces posiblemente ahí sigan, donde hacen fiestas, donde hacen conciertos, y ahí pasamos nosotros caminando todos los días. Porque antes toda esa explanada enorme pues era el panteón. Porque antes los panteones se ponían cerca de las iglesias. Para estar como en el campo, era campo santo, espacio santo específico, y luego ya creció tanto que bueno, se creó ahora el panteón municipal, y ahora es muy grande y ya no alcanzó, y ahora tenemos varios panteones. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuándo vienen las ánimas? Como bien les decía la maestra Rocío, pues ya empezaron a llegar, ya están por acá, ya vienen en camino. Hay diferentes días que se han ido también sumando, se han ido adaptando. La maravilla de las tradiciones es que las tradiciones van alimentándose, van transformándose y van creciendo también con la sociedad en la que se están desarrollando. ¿Sí? Las tradiciones no son estáticas. El 27 de octubre, por ejemplo, pues ese día se recibe a todas las mascotas. Se les recomienda que pues se les ponga agua, se les ponga algún tipo de alimento. Quizás si tenía un juguetito que le gustaba, su perrito, su gatito, pues se lo pueden poner por ahí. Quizá su perrito, su gatito o su otra mascota pues pueda venir a visitarlos ese día. Luego tenemos el 28 de octubre,
que se recibe a todas las personas que lamentablemente perdieron la vida en algún accidente o de alguna manera violenta o repentina, ¿sí? Además, también se recibe las ánimas solas. Ahí, pues, ponemos una veladora y una flor blanca. ¿Por qué? Para indicar que, pues, estamos recordando y estamos esperándolas. Luego, pues, el 29 de octubre, ese día se dedica a las personas que murieron ahogadas. Y el 30 de octubre, pues, se pone una veladora con un vaso con agua para todas las almas olvidadas o que ya no tienen familia que los recuerde. Si ustedes vieron Coco, acuérdense, de alguna manera un tanto poética, un tanto de cuento, cómo le pasa al amigo del abuelito de Miguel cuando la última persona que lo recordaba, pues ya no se acuerda de él, y cómo va desapareciendo, y cómo ese era el temor de él, que su hija ya no lo recordara, y cómo sabía cuando ya se le estaba olvidando, cómo empezaba a desaparecer, ¿no? Entonces, es el hecho de que se sientan todavía aquí. Luego, el 31 de octubre, pues, se ofrece a todos los pequeñitos que están en el limbo, que no fueron bautizados por algún motivo. Acuérdense que esta tradición es una mezcla con la religión católica. Por eso tiene algunas referencias católicas, pero lo importante de las tradiciones es que podemos observarlas desde una óptica puramente de conocimiento. Nosotros podemos desligar esta cuestión religiosa de alguna manera y poder observar todo ese proceso y entender al pueblo que lo hace. ¿Me explico? Si ustedes profesan alguna otra religión, pueden razonarlo desde ese punto de vista, decir, bueno, esto es parte también de mi identidad como integrante del pueblo mexicano, michoacano, y comprender lo que hace mi cultura. No significa que yo vaya a cambiar de credo o que yo esté de acuerdo a lo mejor con cosas que en mi casa no lo hacen, pero sí es interesante comprenderlo, me explico, por conocer, porque es parte de nosotros, ¿ok? Luego está el 1 de noviembre y ahí se dedican a los niños pequeños. Por eso mucha gente le dice que ese día es para los angelitos. El 1 de noviembre es muy común que escuchemos muchos cohetes. Es como cuando van a llevar a enterrar a un niño pequeño. La gente acostumbra a aventar cohetes, ¿sí? Y aquí pues hay mucha cuestión de significado de que el niño pues vea todo esto festivo. Y el 2 de noviembre pues es para todos. Los adultos, las personas que ya dejaron este mundo y estamos recordándolo. Nuestros abuelos, tíos, bisabuelos, primos, etc. Entonces ese es el día de los fieles difuntos. Nosotros podemos verlo presente en las películas mexicanas. Por ejemplo, en Chiapas usan piedras como códigos para poder decir cómo falleció la persona, y que se ponen 2 piedras, que se ponen 3, etc. Y también eso tiene un significado diferente en sus tumbas, que son cosas que nosotros no acostumbramos acá. Adelante. Ahora vamos con las tradiciones, que era lo que les comentaba hace un momento, que varía entre lo que nosotros podemos hacer y lo que hacen en otros estados también. Y tenemos los altares, que pueden ser de diferentes niveles. Tenemos 2 niveles, tenemos 3 niveles y tenemos 7 niveles. Cuando son de 2 niveles, solamente representan cielo y tierra. Cuando son de 3, el primer nivel va a tener el cielo, el segundo la tierra y el tercero el purgatorio. Entonces, si se fijan, todo esto sí tiene una connotación y denotación religiosa, porque pues es una fusión de quienes vinieron a colonizarnos con nosotros, pero podemos observarlo desde diferentes perspectivas, recuerden. Luego está el 7 y este es el más tradicional porque es el más completo y tiene los diferentes pasos que el difunto tiene que tomar para poder llegar al cielo. Esto también está relacionado con las cuestiones precolombinas porque el Mictlán pues tiene diferentes como bases o diferentes lugares por los que hay que pasar para que el alma se purifique, porque pues no existe nada significativo en tu vida como ser un guerrero, como tener una muerte diferente, honorable. Entonces pues tienes que hacer algo en tu muerte para ganarte
un mejor lugar en el cielo, ¿no? Y luego está el altar, en este altar de 7 niveles tenemos el primer nivel, que ponemos ahí una imagen de algún santo o virgen que haya sido muy devoto la persona. Ya ven que mucha gente dice, pues es que el mío San Judas, el mío, yo siempre rezo mucho a la Virgen, yo le rezo mucho a Santa no sé qué, entonces cada quien, o si no tiene ningún favorito o alguien del que sea muy devoto, pues entonces ponen una cruz. En el segundo nivel, aquí lo dedicamos a las almas del purgatorio. Hay unas imágenes de las almas del purgatorio que pues ahorita a lo mejor nosotros decimos qué feo, qué agresivo, porque pues son unas personas que se están quemando, porque en el purgatorio pues la gente se está quemando. Y es para que ellas puedan salir. Por lo general, cuando están en el purgatorio, si es en el primer año, no los dejan venir hasta a partir del segundo año. Se supone que solo pueden ayudarlos a cruzar, pero no tienen permiso de cruzar. En el tercer nivel se pone sal ahí en el escalón para que se purifique el espíritu, para que les ayude a que puedan avanzar, para que no se corrompa. Acuérdense que la sal es purificadora en muchas culturas, de muchas maneras, para ayudar a que esté mucho mejor quien pase por ahí. En el cuarto nivel, ahí se pone el pan de muerto. Es importante siempre usar números pares, es decir, 2, 4, 6, 8, los que sea. Hay que poner por pares. El quinto nivel, sí, Oscar, el purgatorio dicen que es un lugar donde van como de stand-by. Cárcel soy un poquito más terrible, pero es un lugar donde estamos detenidos, se supone, y esperando para que nos purguemos, según la creencia, se purguen todos los pecados que no alcanzamos a aliviar, y ya que cuando vayas al cielo, pues estés limpiecito. Eso dice la creencia. Entonces ahí dicen que es un lugar donde se sufre mucho y pues por eso siempre la imagen es así en las llamas, como sufriendo bastante, ¿no? En el quinto nivel, vamos al quinto, ¿verdad? Ahí se pone la comida, la bebida, la fruta. Esto es lo interesante ahorita de los altares. En un altar tradicional, pues seguramente ya vamos a encontrar Coca-Cola, podemos encontrar quizá una pizza, podemos encontrar taquitos al pastor, podemos encontrar tal vez maquis, ¿no? ¿Por qué? Porque el difunto finalmente se lo estamos haciendo a nuestro difunto, y en la actualidad pues ya no todas las personas pues comen chayote cocido, calabaza en tacha, no todos comen frijolitos tan ricos, no todos les gustan bistecito a la mexicana o cosas muy tradicionales, colunditas, uchepos, pozole, ¿qué más? Todo, gorditas, taquitos, flautitas. Entonces, a lo mejor, como hay muchos que nos encanta de todo tipo, pues le ponemos, a lo mejor en nuestro altar va a estar retacado de todo, pero también por ahí unas sabritas, salsa valentina, pues quién sabe, ¿no? Porque esa es parte de la tradición. Sí, mientras estamos respetando dónde estamos colocando todo, pues quizá pues eso es lo que le gustaba consumir, pues eso es lo que le damos. Es como cuando pongamos juguetes o pongamos cosas, pues si el pequeñito ya no jugaba con el valero ni lo sabía usar, pues ¿para qué le ponemos un valero? Quizá le vamos a poner un Xbox. ¿Por qué? Porque es lo que jugaba la criatura, ¿no? Entonces, pues eso también es esta parte donde va modificándose. ¿Sí? Se le pone la fruta que le gustaba. Habrá muchas cosas que sí son iguales y habrá otras tantas que pues vamos a estar poniendo cosas diferentes. Ojo, esto no quiere decir que no sea un altar tradicional, aunque hay otros altares que son contemporáneos, así se les dice, y estos son más subjetivos como interpretativos de lo que la gente quiera transmitir. Por ejemplo, puedes hacer un altar donde ponen muchos zapatos, donde ponen... yo recuerdo hace muchísimo, cuando fue lo de las Torres Gemelas, yo vi un altar
de estos contemporáneos, que eran libres y era precisamente todo como con mucha calle, había muchos zapatos y todo, y era un performance, como una representación, pues, a las personas que habían muerto en las Torres Gemelas, ¿no? Y estaba todo por eso así como con polvo y por ningún lado. Entonces, ese es otro tipo de altar, pero es una categoría diferente. Ahorita estamos en lo tradicional, ¿ok? En el sexto nivel vamos a poner las fotografías o la fotografía de todas las personas a las que les estamos ofreciendo nuestra ofrenda. Y en el séptimo nivel vamos a poner una cruz, que por lo general hay que formar con algunas semillas, con frutas o con cal, ¿sí? Para que ahí el difunto, pues, pida perdón si tiene algunas culpas por ahí. Y voy, Gabriel. Y pues comienza a disfrutar de todo lo que está para él. Adelante, Gabriel. La foto en la ofrenda es porque está dedicada a esa persona. Fíjense que el jueves que estuve ahí en la Prepa 5, precisamente, uno de los chicos que hizo un altar en miniatura decía algo muy interesante. Le preguntaba yo por qué tenía una determinada imagen en su altar en miniatura, que era un ejercicio, y le dije, ¿por qué pusiste a esa persona? Y me dijo, es que yo se lo hice a mi tío, pero mi mamá no me dejó poner su foto porque sentía que era una falta de respeto para un trabajo escolar, y entonces me pareció muy interesante, y aquí es donde empieza esta cuestión de lo emocional, porque cuando hacemos este tipo de actividades viene mucho nuestros sentimientos, el compromiso moral que tenemos para lo que estamos realizando, ¿ok? Pero la foto es para las personas a las que nosotros se los estamos ofreciendo. Si es nuestro abuelito, si es nuestro tío, nuestro primo, nuestros hijos, nuestros padres. A veces ponen hasta las mascotitas ahí, la foto del perrito que tanto quisieron, etcétera. Entonces, a todos aquellos a quienes nosotros ofrecemos nuestro altar, los colocamos ahí. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Aquí podemos ver una imagen de un altar de estos más grandes. Cuando hacen muchos escolares, luego seleccionan que algún artista, algún pintor, algún escritor, algún escultor, para que hagan en honor a ellos, o para las instituciones. Entonces, pues ahí también es interesante, ¿no? Desde esta perspectiva, ver cómo lo podemos dedicar. Y bueno, ¿qué elementos tiene nuestra ofrenda? El papel picado, como el que tenemos aquí y aquí atrás, y pues ese representa la alegría, por eso el papel picado siempre está alegre. Además, el viento, como ya ven que lo ponen así para que fluya, se supone que cuando ya se acercan, pues el mismo viento va a cambiar y ahí vamos a sentir que las almas vienen porque se mueve el papel. Y ahí está el ambiente de fiesta, el ambiente de alegría. Luego está el retrato que ya hablamos, que es dedicado a ellos. Está la flor de cempasúchil, que es la flor de 20 hojas, y que precisamente es una guía al mundo, del mundo de los espíritus hacia acá. Este también tiene una leyenda muy hermosa. Luego está la sal, que es para la purificación, la cruz de ceniza, que también sirve para que el muerto expiase sus culpas y se purifique. Luego tenemos también las velas y las veladoras que nos ayudan para que puedan guiarse. Por ejemplo, aquí nos acaban de comentar que en sus escuelas lo dedicaron al siervo de la nación, su altar. Ahí de seguro dijeron qué le gustaría o qué le gustaba comer a José María Morelos. Vamos a pensar, ¿no? Quizá le pusieron ahí un paliacate para que se cambiara el que trae del viaje y se limpie el sudor, se lo cambie. ¿Sí? También cuando colocamos agua, sirve para todo. Ok, ahorita les digo. Corromper es que no, por ejemplo, que haga algo malo o que se vuelva, él está puro, él es puro, es bueno, que se convierta en alguien malo o que haga alguna villanía. ¿Me explico?
El agua también nos ayuda para lavarse, para calmar su sed. El copal, el incienso, pues ayuda a alejar los malos espíritus. Acuérdense que, por ejemplo, cuando queremos purificar un lugar, en las iglesias se utiliza el incienso para como liberarnos de cualquier cosa negativa que exista cerca. Acuérdense también, si a algunos de ustedes les gustan los inciensos o en sus casas los frecuentan, pues a veces dicen, es que me siento mal, me duele la cabeza, estoy agotado, entonces voy a prender un incienso para relajarme. Entonces el incienso es eso. Y en el incienso de copal que se utiliza aquí es un olor muy característico. Y bueno, la comida que ya platicamos, que es todo aquello que disfrutaba cuando vivía. Aquí también podemos ver estas imágenes, el pan de muerto, que es el alimento, y bueno, tiene forma de muerto, se supone, y bueno, hay que impregnar con su esencia. Esto se puede comer también. El arco, que son unos enormes, si ustedes van a los panteones, hay arcos enormes también, y esa es una forma también de dar la bienvenida, y esa es la entrada, así como la puerta, así de vean, aquí es la puerta enorme hacia acá del inframundo. Y está el Xoloescuintla, que es un perrito negro que nos ayuda a cruzar las almas. Luego vienen, gracias, maestra, los tapetes. Ahí tenemos una imagen ya muy antigua de un tapete enorme que se hizo en el Colegio de San Nicolás ya hace algunos años. Y los tapetes precisamente son una tradición un tanto adoptada porque nuestro estado no hace tapetes. Los tapetes se hacen más bien en Puebla, se hacen en Oaxaca, se hacen en Chiapas, ¿sí? Nosotros no hacemos tapetes florales para la Noche de Muertos muy con frecuencia, pero el significado de estos tapetes es precisamente dar bienvenida, hacer un tributo a los que pues ya se fueron y que vienen del Mictlán hasta acá. Y bueno, estamos esperándolos con una alfombra, con un tapete para que ahí también limpien sus pies, descansen y vengan a celebrar con nosotros. ¿Ok? Ahí tenemos el Xoloescuintle, que vamos a hablar precisamente de esto en esta parte de leyendas. Este es un Xoloescuintle que pintaron para que pareciera con su esqueletito. Los Xoloescuintle pueden ser negros, pueden ser grises y pueden ser cafés como el de la imagen. Entonces, estos son unos perritos que no tienen pelo, sino como un copetito nada más, así, aquí en esta parte. No son quizá muy agraciados, es decir, que los ves y a lo mejor no dices, ay, mira qué hermoso animal, yo quiero uno de esos. A lo mejor dices, qué bonito, yo quiero uno de esos, porque son como calvos y entonces no es, son perritos de respeto. Y este Xoloescuintle, pues, es dependiente de un dios con cabeza de perro que se llama el dios Xolotl, que es hermano precisamente de uno de nuestros dioses también, porque este es un dios de los nuestros. Acuérdense que nosotros tenemos una tradición politeísta y pues el dios Xolotl pues estaba ahí en el inframundo y nos dice, ¿sabes qué? Estos animales están destinados para ayudar a pasar las almas. Entonces la leyenda dice que si tú maltratas a un animal, no va a haber quien te ayude a pasar cuando mueran, quien te traiga del inframundo para acá. Entonces hay que ser muy cuidadosos y eso es muy respetuosos de los animales. Hay que ser amables con las especies porque, pues si no, el día que partamos de este mundo, según la tradición, el dios Xolotl no nos va a mandar ningún Xoloescuintle para que nos ayude a poder hacer este viaje para llegar al inframundo y luego para venir de regreso. Si ustedes vieron Coco, pues Dante, el perrito de Miguel, pues es un Xoloescuintle. Solo que era un Xoloescuintle muy despistado, porque ya ven que se le salía la lengüita y todo como por allá, que no sabía ni qué, pero nunca lo dejó y lo acompañó en el viaje y lo acompañó de regreso. Y entonces estaba ahí siendo su amigo fiel.
¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Bien, vamos con la mariposa monarca y bueno, como ya lo vimos en el video, de manera fortuita pues coincide su llegada a nuestro país con la festividad de la Noche de Muertos. Es muy interesante esta parte de la mariposa monarca. Hace unos meses veía, sí, Oscar. ¿Por qué cuando el perrito de Miguel pasaron al otro mundo, por qué el perrito de Miguel estaba de colores? Porque los alebrijes también que son son animales mitológicos. Aquí, bueno, según hicieron como una mezcla ahí de ideas o de tradiciones, porque los alebrijes son animales mitológicos que se supone existían. Si se fijan, es una mezcla de un animal con otro, por ejemplo, de un perro con un ave, o de un felino con un ave y una serpiente. Entonces, eran animales que se supone existían en la mitología, pero en este caso, según lo aplicaron ahí en la película de Coco, él ya se había graduado, es decir, había hecho muy bien su trabajo y entonces lo subieron de categoría, de nada más ser un perrito, a ser un alebrije. Por eso cambió y se volvió de colores, porque los alebrijes son muy hermosos, son muy coloridos, son muy llamativos y también son protectores. Entonces, gracias. Ustedes van a ver de repente en algunos puestecitos venden alebrijes que hacen así. O sea, los paras y se hacen así, mueven su colita, mueven su cabecita y pueden ser de diferentes figuras. Pero sí son animales mitológicos nuestros, como en otras culturas podríamos ver los pegasos, que son los caballos alados, o los minotauros, que son los que son mitad toro, mitad persona. Entonces, así nosotros tenemos los alebrijes. Pero aquí lo hicieron como la fusión. ¿Ok? Y bueno, les comentaba de la mariposa monarca, y aquí, pues, los entomólogos, que son los que están observando las mariposas monarcas, no sabían por qué de repente les perdían el rastro y duraron como 20 años en descubrir que llegaban hasta México. ¿Y dónde es que llegaban? Desde Canadá, venían hasta Michoacán. Entonces, idearon para poder descubrir todo el camino que recorrían las mariposas monarcas, pues idearon como clubs. Y entonces cada que veían una mariposa, tenían unas etiquetitas en sus alas y entonces anotaban cuál habían visto y ya decían, por aquí pasó tal, y de repente se dieron cuenta, como en los años 40 más o menos, sí, 40 o 50 o 40, que venían a dar hasta Michoacán, pero duraron como 20 años en descubrirlo y casualmente ya estaba antes de entender la migración como tal de las mariposas, estaba esta cuestión de la casualidad, ¿no? De que llegaban al mismo tiempo que la fiesta de las ánimas. Entonces, para todos nosotros era mucho más fácil explicarnos, en lugar de decir, ¿de dónde vendrán las mariposas? Es que las mariposas vienen y hacen un proceso de migración por el frío, desde Estados Unidos, bueno, desde Canadá hasta acá. Dijimos, son las almas de los difuntos que ya vienen. Y ahí está esa leyenda de la mariposa monarca con nosotros como pueblo en Michoacán. Siguiente diapositiva. Bueno, ya lo habíamos platicado del Xoloscuincle, que ahí está la imagen, para que lo vean. Y luego vamos con las calaveritas literarias o panteones. ¿A quiénes de ustedes les dejaron hacer una calaverita literaria en su clase de español? ¿Y qué tal te fue? Bien. ¿Bien? ¿Te gustó hacerla o más o menos? Sí, me costó trabajo, pero me gustó. Exacto, cuesta trabajo, pero luego es divertido cuando la vemos. ¿Y por qué cuesta trabajo? Porque estas calaveritas literarias, pues precisamente nacen por allá en la época del Porfiriato. ¿Por qué? Pues porque dicen, ¿sabes qué? Hay que burlarnos de la situación en la que vivimos tan terrible. ¿Cómo nos podemos burlar sin que se enojen con nosotros, sin que nos digan nada?
porque nosotros finalmente no estamos haciendo más que una composición literaria que no trasciende, sino pues si la gente lo quiere tomar como verdad es su problema. Es como un cuentito y estas composiciones literarias son textos en forma de versos que tienen estrofitas, deben rimar. El chiste es que sea algo de risa o que sea una sátira, que se burle de algo en específico. En aquel entonces se utilizaba precisamente para la cuestión de la política. Se redacta en forma de epitafio, busca que esté el contexto de Día de Muertos. Por eso es importantísimo que cuando hagamos calaveritas siempre pongamos la muerte, la pelona, la Catrina, la calaca, o sea, que digamos, estaba por ahí, se lo cargó, lo que sea, o pasó esta situación, pero que mencionemos, pues, esto del Día de Muertos, ¿no? Y era la forma de expresar nuestras ideas sin que tú pusiste la pelona, Oscar, estuvo bien. ¿Por qué? Porque ya ven que nosotros tenemos muchos términos para definir a una sola persona y entonces hacemos eso para que identifiquemos muy bien que estamos en esta onda de nuestra festividad de las ánimas, ¿no? Y así pues ya no podemos decir nada. Aquí hay a nuestro presidente que dice: Calavera, ven por López, haznos ese gran favor, si te luces te prometo que te cambio de panteón, ¿no? Esta es una muy pequeñita de una estrofita, es muy poquito, pero pues ¿cuál es el mensaje? Llévatelo, ya no, esta persona dice, ya no lo aguanto. Llévatelo y te cambio, te pongo en un mejor nicho, te pongo en una tumba más bonita, pero llévatelo y ya líbranos de él. Ya no lo queremos aquí, ¿no? Y esa es la intención, que nos dé un poco de risa y decirle que no lo quieres sin que te puedan decir nada. Y luego está esta, que es una calavera de Diego Rivera, que dice: este pintor eminente, cultivador del feísmo, se murió instantáneamente cuando se pintó a sí mismo. Esta a mí me encanta, yo tengo años y siempre la pongo de ejemplo porque me fascina, porque me parece muy adecuada. Pues aquí vemos una imagen de Diego Rivera. Diego Rivera no es muy agraciado, no era muy agraciado, pero tenía su pegue porque siempre lo perseguían las muchachas, era un intelectual muy cotizado. Y pues resulta pues que se están burlando de que no era muy guapo, ¿no? Y aquí enseguida tenemos al grupo Perfiles, que es quien nos hace el favor de invitarnos a estas actividades. Y dice: andaba la calavera por el centro de Morelia cuando pasó por la prepa 5 y pensó: aquí hay ritmo. Los muchachos de Perfiles estaban en sus talleres jugando, riendo, aprendiendo, en fin, estaban viviendo. Junto con la maestra Erika, sus chicuelos departiendo vieron llegar a la flaca y le invitaron a dar una charla. Muy contenta, la calaca se los llevó para el panteón y ahí entre las tumbas un buen guateque se armó. A ver, estaba Jimena sentada en un sillón cantando una canción. Ahorita mejor nos la dices porque no pude alcanzar a ver todo el texto y ahorita nos la dices rapidísimo cuando terminemos. ¿Te parece bien, Oscar? Ya nos la cuenta. Muy bien. Perfecto. Ahora vamos con la Catrina. La Catrina, que aquí la podemos ver muy hermosa en esta foto. Lo más importante es recordar que la Catrina es relativamente nueva. Viene de esta imagen que vemos aquí en la pantalla. Esta es la calavera garbancera. Fue creada por el caricaturista José Guadalupe Posada. Él pues hizo esto una forma de sátira, de burla para todos los vendedores de garbanzo que se sentían ya muy entacuchados, muy ricos, superiores a sus compañeros y que decían: ¿sabes qué? Ya me da vergüenza decir que vengo de extracto humilde o que soy indígena y yo voy a estar siempre muy entacuchado. Y de ahí dicen: ahí viene el Catrín, pero de forma de burla, no de respeto, sino: ay, muy Catrines, se siente mucho. Y hizo esta calavera que estaba en sus huesos, así toda desnuda, pero con un gorro muy elegante. Y de ahí viene de esta calavera garbancera la Catrina que en 1947 la viste Diego Rivera en este mural que se llama Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Si la vemos está, tendrían que hacer, que si están en un móvil o si no, tendrían que acercar más o acercarse a la pantalla para verla ahí. Ahí está el cursor
señalándola. Está junto a Diego Rivera, está también por ahí Frida Kahlo, y están ahí paseando y ya la viste, y a partir de ahí dejó de ser la calavera garbancera y se convirtió en la Catrina. Nosotros podemos ver Catrines de todo tipo. Miren, aquí tenemos este muy revolucionario, ¿sí? Y ya podemos decir, nos vestimos de Catrines siempre, que digo, si eres revolucionario no eres, serías muy Catrín, pero ya lo utilizamos como un sinónimo de este tipo de vestimenta. Ojo, nosotros no nos estamos disfrazando, ¿me explico? Que es diferente el disfraz de Halloween. Tú también, sería de Catrín, Oscar. Y aquí, pues bueno, ya tenemos los desfiles de Catrines y Catrinas que son cada vez más famosos y más recurrentes en diferentes lugares de la República. Estos desfiles empezaron realmente en Ciudad de México y de ahí ya se fueron hacia los diferentes estados de la República. Aquí en Morelia se hace uno muy grande. Antes, ok, Oscar, lo siento, es que como aquí aparece Oscar, pues yo digo Oscar, pues ya te vi. Y aquí el último que se hizo antes de la pandemia, se juntaron 2,000 personas que desfilaron. Y las caracterizaciones son maravillosas. El trabajo en los distintos tipos de maquillaje o los aditamentos que se colocan también para darle vida a toda la personificación es extraordinario, ¿sí? Y bueno, vamos con el pedir calaverita. Aquí vemos, estas son calabazas de las que se comen. Y antes hacían las calaveritas, les ponían una velita dentro. No eran calabacitas de plástico como las que conocemos nosotros ahora, sino que eran estas de verdad y con su lacito. Y la gente iba a pedir calaverita, le daban fruta, le daban comida. Eso es lo que te daban de calaverita. Y se supone que la leyenda dice que eso se dio porque había un pequeñito que era huérfano, hace muchísimo, en la época de la colonia, así más o menos, y pues no tenía nada que hacer, era huérfano y quería poner un altar para sus papás, pero no tenía elementos para poder hacerlo, y entonces él fue a pedir y le dieron pues fruta y panes y cosas, y así es como él pudo hacer una ofrenda para sus papás. Entonces de ahí viene el pedir calaverita. Luego cambió en esto de que los niños pedían esta cuestión de su calaverita y les daban fruta, les daban panes, les daban comida, y ya después ahorita podemos ver que si nos piden la calaverita, pues nos piden dulces o nos piden dinero, o la gente da dinero o les da dulces, y a veces lo confundimos con el Halloween. No es lo mismo el Halloween, ni siquiera se celebra en la misma fecha. Halloween es el 31 de octubre. Halloween es una festividad que no es nuestra, pero es una cuestión cultural de otro país que también podemos valorar y ver de esa manera. ¿Me explico? No podemos decir, ay, es malo y no nos gusta. No es nuestra tradición. Eso sí es una realidad. Pero podemos apreciarla como una tradición ajena que es. Y es como todo, si nos gustaría practicarlo, pues hay que entenderlo, ¿no? Hay que ver más allá. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Todo bien? Aquí vemos otra hermosa Catrina, vestida tradicional. Se pueden apreciar un poquito con su mariposa monarca. Y bueno, pues desde 2003, desde el 7 de noviembre, la Fiesta de las Ánimas es obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad, considerando este documento, esta declaratoria, porque esta festividad es una de las representaciones más relevantes del patrimonio vivo de México y del mundo, y como una de las expresiones culturales más antiguas y de mayor fuerza entre los grupos indígenas del país. ¿Por qué? Porque aunque sea diferente cómo se vive en cada lugar, se celebra a los muertos en la misma época, y es todo nuestro país se viste de los mismos colores y se siente esa vibra festiva hacia todos los muertos. Dice aquí, este encuentro anual entre las personas que celebran y sus antepasados desempeña una función social que recuerda el lugar del individuo en el seno del grupo y contribuye a la afirmación de la identidad, que es lo que les hablaba, independientemente de lo que nosotros vamos a creer de forma religiosa. A lo mejor no va con mi creencia,
pero yo pude entenderlo que como parte de un colectivo social es importante entender mi identidad, y parte de mi identidad es este tipo de festividades, como mexicano, como michoacano o como hijo adoptivo del lugar en el que estoy, si es que yo no soy de aquí, pero pues entender por qué es tan ferviente. En las comunidades, por ejemplo, la festividad se vive desde días. En las comunidades se hacen equipos para ir y cortar la madera para hacer el arco, porque lo ponen afuera del pueblo. Van y hacen equipos para ir a cortar la flor. ¿Quiénes van a ser los que van a hacer el arco? ¿Quiénes van a ser los que van a hacer las velas? ¿Quién va a recolectar, por ejemplo, todas las velas viejas que tengan en las casas para poder hacer la nueva cera para las nuevas velas? O sea, es un trabajo colectivo que habla de algo que nos trasciende, porque habla de que viene desde mucho antes de que nosotros existiéramos y que sobre todo va a seguir, aunque nosotros nos vayamos de este mundo. Y quizá, si así es nuestra creencia, pues vamos a estar aquí de visita por estas fechas. Pues muchas gracias, pues eso sería todo. No sé si tengamos tiempo de ver algún otro video corto o, pues si no, espero que hayan disfrutado. Y Maestra Hilda, de que quien tiene el nombre de Oscar nos lea rápido su calaverita que nos quería compartir. Ya se la digo. A ver, dinos. Estaba Jimena sentada en un sillón cantando una canción cuando llegó la pelona y se la llevó al panteón. Ándale, así. Pobre Jimena. Dinos, Sergio. Adelante, Sergio. La maestra Gaby también, o la maestra Sandra, quien quiera, Sergio, la maestra Sandra, la maestra Gaby, que había levantado la mano. Sí, muchas gracias. Bueno, de antemano agradezco la invitación a través de la maestra Gaby, precisamente. Y bueno, me pareció muy interesante. Ojalá hubiera la oportunidad de que me pudieran compartir esta ponencia, esta conferencia, para yo poderla compartir también con mis alumnos. Y me pareció muy interesante, pues como dijiste que al inicio algunos nada más festejamos y no sabemos realmente el significado. Me pareció muy interesante y muchas gracias, Hilda, y espero que a todos les haya dejado una gran enseñanza. Muchas gracias. Muchas gracias. Quien preguntó si actividad, si tienen oportunidad de ir a una de las exposiciones, pueden hacerlo para que disfruten, para que conozcan, para que aprecien el trabajo también de las personas, de los artesanos o de los chicos que están haciendo este esfuerzo para la conservación de las tradiciones, y que si ustedes lo hacen en casa también, pues puedan vivirlo de una forma diferente al comprender lo que se está haciendo, ¿sí? Eso es importante. Como dijo la maestra Erika aquí en el chat, maestra Sandra, van a publicar la ponencia en YouTube. Y María de Jesús también quería decir algo. Muchas gracias. Yo la buscaré en el canal de YouTube. Gracias. Yo creo que ellos les hacen pasar el enlace, les comparten el enlace sin problema. Sergio, ¿todavía quieres decir algo o se quedó la manita pegada? Yo creo que se quedó la manita pegada. Ok. A ver, Oscar quería, bueno, que no eres Oscar, pero es que como veo Oscar en el chat, ¿quieres compartir tu otra calaverita rapidísimo para que no te quedes con las ganas? Sí. A ver, dino. Estaba mi papá comprando pantalones cuando llegó la calaca y se lo llevó a coscorrones. Ándale, yo ya se me había ocurrido otra cosa que bueno, que se lo llevó todavía con los pantalones, porque ya también yo tenía uno que rimaba, aprovechando que se estaba comprando pantalones, pero bien, muy bien. Entonces, precisamente estos ejercicios que nos estás compartiendo es lo que hace que las tradiciones sigan vivas.
el hecho de que les digan, ¿saben qué? Vamos a hacer este ejercicio de las calaveritas y que aunque les sufran un poquito, se esfuercen en poder compartir y aunque en estarle pensando, oye, ¿cómo le pongo que suena chistoso? Que tenga estas palabras, y eso es lo que nos permite seguir rescatando lo que estamos haciendo y seguir viviendo nuestras tradiciones. ¿Por qué? Porque es memoria viva. Antes de que existiera todo esto de las redes sociales, de las posibilidades digitales, pues todo era efímero. Lo que se decía era en el momento y ya se perdía para siempre. Y entonces ahorita, ¿qué es lo importante, qué es lo rescatable? Que podemos verlo después, podemos revivirlo, podemos conocerlo de nuevo. Dinos, Ana Karen. De hecho, tengo una calaverita. A ver, dinos. La maestra estaba enojada ya que la calaca los niños se llevaban. Ya ves. Pero no, que no se enoje. Ya le quitó trabajo. Más bien que se la cargue también de una vez a la maestra. Muy bien. Entonces, si se fijan, es esta parte del ingenio que también nos caracteriza como mexicanos. Los mexicanos somos el único pueblo que festeja, que celebra con la muerte. La muerte es su amiga. La gente vive, la acompaña, la invita a su mesa, la invita a su casa y sonríe y disfruta y no le teme. Y eso es una cuestión cultural importante que nos define como pueblo y de lo cual hablan en muchos otros países, porque dicen, es que los mexicanos, ¿cómo es posible que no les rindan pleitesía, no sean reverentes hacia la muerte, sino que le dicen cosas, le insultan, le hacen bromas? ¿Cómo podría hacer eso? Y es algo valiosísimo como pueblo. ¿Sí? ¿Alguien más? Yo creo que ya no alcanzamos ahora a ver otro cortometraje. Hay muchísimos cortometrajes interesantísimos sobre esto que invitan a la reflexión y al reconocimiento y la identificación. Es muy importante la identificación para la comprensión de muchas cosas y nosotros precisamente estamos en ese proceso de reconocimiento, de aceptación y de abrazar también quiénes somos. Estas tradiciones, como muchas otras que ustedes seguramente vivirán todos en el transcurso de su existencia, pues son parte de quienes somos y de quiénes están, de cómo estamos formados y de dónde venimos. Acuérdense que un pueblo que no recuerda de dónde viene, pues está destinado a desaparecer. Entonces, los mexicanos nos aferramos mucho a nuestros ancestros y al lugar de donde venimos. Entonces, hay que seguir así. Me alegra que en sus escuelas les estén ayudando a que continúen con estas tradiciones y que los motiven a que despierten su lado creativo también con este tipo de composiciones. Muchísimas gracias por haber estado acompañándonos esta mañana y a la maestra María del Rocío, pues muchas gracias por su apoyo en estas cuestiones técnicas, a todo el equipo de Perfiles, a la maestra Erika por la invitación. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, licenciada Hilda. Les digo que lo íbamos a disfrutar. Muchas gracias a todos los niños y niñas que están detrás de los perfiles, supongo que de sus papás, de sus tíos, sus hermanos, que estuvieron aquí con nosotros. Gracias a la niña que está detrás de Óscar González, ¿verdad? No nos dijo cómo se llamaba, la maestra Sandra, a quien está detrás también de Gabriel Alvarado, a nuestro amigo que está ahí donde dice Fátima López. Hola a nuestro amigo que nos está saludando desde hace rato, detrás de Fernanda Raya también. Hola a nuestro amiguito ahí. De Jessica, hola Jessica, detrás de Jessica Paz también la saludamos, de Reina Gaona, detrás del perfil de Ana Karen. Y pues muchas gracias a la maestra Erika, como bien dijo la maestra Hilda, por todo su trabajo que hace junto con toda la gente que colabora y todos ustedes que hacen posible esto, al grupo Perfiles en este coloquio. Pues los esperamos dentro de 8 días. Y que disfruten estos días. No sé, maestra Erika, si quería decir algo o alguien más. Ana Karen. Pues sí, nada más, muchas gracias. Muchas gracias, maestra ya usted de la casa. Muy interesante siempre. Muchas gracias, maestra Rocío, a los que están aquí. Pues bonito fin de semana.
Pues sí. Detrás de Karina Tinoco, mira, también ya abrió su cámara para que los saludemos aquí. Bueno, pues muchas gracias y bonito fin de semana. Que se la pasen muy bien. Hasta luego. A todos ustedes. Hasta Gracias luego. a todos. Disfrutemos las tradiciones y las fiestas. Gracias. Gracias, maestra. Hasta luego. Bien dicho, maestra. Muchas gracias. Adiós, maestra. Adiós, adiós, Romina. Adiós. Adiós. Bye, Karina. Adiós, que les vaya muy bien. Adiós, muy participativa, muchas gracias. Estaba muy interesante esta clase. Adiós. Adiós. Qué bueno que te Adiós, gustó. gracias por la clase. Muchas gracias. Dinos, Karina, que tienes la mano. Dile, ¿qué vas a decir? Gracias. Hasta luego. Nos vemos pronto. Gracias por acompañarnos. Del día de hoy. Ay, Gracias a ustedes por venir. muchas gracias. Muchas gracias. Qué bueno que... Gracias, maestra Gaby. Hasta luego, maestra Sujei. Muchas gracias.